Hola, ¿qué tal a todos mis queridos costureros y costureras? Yo soy Claudia Rodríguez y si eres una persona que le encantaría aprender a confeccionar su propia ropa desde cero y muy fácil, quédate conmigo. El día de hoy aprenderemos a confeccionar una falda circular. Como su nombre lo indica, es un pedazo de tela cortado en forma de círculo donde utilizaremos una cremallera para abrir y cerrar en la parte posterior. Así que vamos a empezar a patronar. Para realizar el patrón de la falda circular nunca se hace en papel porque la falda circular es muy grande en términos de la cantidad de tela, entonces realmente resulta un desperdicio utilizar papel. Lo que voy a mostrarte es en papel en una escala de 1,75, como si este pedazo de papel fuera la tela, ¿cierto? Porque la falda circular se corta directamente en la tela y ya te voy a mostrar cómo. Entonces, este es un pedazo de papel que asemeja el tamaño de la tela de 1,50 por 1,50. Generalmente cuando tú vas a la tienda de las telas a comprar pues telas, realmente lo que siempre te venden es una longitud de 1,50 y tú ya decides si cortas 50 centímetros, 1 metro, 2 metros. Entonces este es como te venden generalmente en las tiendas, ¿cierto? Entonces, para hacer una falda circular de largo total de 55 siempre se usa 1,5 metros de tela. Esto es 1,5 metros de tela a una escala de 1,75. Entonces, primero lo que vas a hacer es doblar el pedazo de tela en la mitad y luego nuevamente en la mitad, y vamos a utilizar esta esquina por donde ocurre el doblez. No vayas a utilizar esta esquina de la tela donde están las cuatro esquinas de la tela, sino en esta parte. Para hacer nuestra falda circular vamos a utilizar las siguientes medidas. Aquí tengo las medidas que necesitamos para hacer nuestra falda circular, que es el contorno cintura y el largo total. La fórmula que vamos a utilizar es la fórmula del perímetro del círculo, que es perímetro del círculo es igual a 2pi r, y r es el radio. Este número es el que necesitamos para luego dibujarlo acá en nuestra tela, ¿cierto? Entonces, luego vamos a despejar r de esta ecuación rápidamente. Entonces, el radio es igual al contorno cintura dividido 6,28 cuando es una falda circular. ¿Por qué se utiliza esta ecuación? Porque lo que vamos a hallar es el radio de esta pequeña abertura o este pequeño círculo que es por donde va a entrar o donde va a estar la cintura, y vamos a abrir la falda por medio de una cremallera. Entonces, para saber nuestro radio vamos a sumarle al contorno cintura 3 centímetros, que van a ser los 3 centímetros que vamos a dejar para la cremallera, ¿cierto? Entonces, el radio es igual a 68 centímetros más 3 sobre 6,28, y a esto le vamos a restar 1 centímetro, que es 1 centímetro que yo le resto para el ajuste, para que al momento de cortarla quede bien ajustada en la cintura. Entonces 68 más 3 dividido 6,28 menos 1 da un radio de 10,3, y este número que tenemos acá es lo que vamos a medir desde acá, de este punto del doblez de nuestra tela hasta aquí, y vamos a pivotear, vamos a poner como ancla el metro y vamos a medir 10,3 haciendo como el efecto compás, y te va a quedar como un círculo, porque cuando al momento de abrirlo pues vas a tener como 10,3 centímetros en todo el papel de esta manera. Y de aquí hasta abajo lo que vas a medir es el largo total de la falda circular, que en este caso es 55 centímetros. Entonces vas a medir de aquí hasta aquí 55 centímetros y vas a medir por cada punto de este radio, vas a hacer un segundo radio de esta manera, ¿cierto? Entonces 55 hasta acá, 55 hasta acá, 55 hasta acá, y vamos a cortar
por acá. Entonces al momento de abrir la tela te va a quedar un gran círculo y esa es nuestra falda circular. Y vamos a cortar. Miren cómo queda nuestra falda circular. Entonces aquí vamos a abrir, porque aquí es donde vamos a coser la cremallera para que se pueda abrir y pues se pueda usar. Esto es lo que vamos a hacer el día de hoy. Vamos a dejar un margen de costura aquí y vamos a dejar un margen de costura de aquí. En esta parte de la cremallera no dejamos un margen de costura porque ya le dimos los 3 centímetros. Y como es una falda circular, y recuerda que la dirección de la fibra la va a tener en todas las direcciones, entonces lo que yo hago siempre es que esta falda tú la doblas de esta manera cuando ya la tengas cortada en tela y la vas a colgar pues en sentido de la gravedad por 24 horas, porque en una de las direcciones del hilo la tela cede. Entonces en estas faldas circulares, naturalmente cuando no dejas las 24 horas de reposo, va a haber una parte de la tela que se va a descolgar y va a tener como un efecto de cola. Y luego vamos a tener que cortar esa parte de excedente de tela que se da naturalmente por la gravedad. Entonces después de dejar 24 horas en reposo la falda o la tela, entonces ya procedemos a coser. Para cortar la falda circular en tela es pero muy importante que la tela esté muy bien doblada. Yo estoy utilizando aquí un crepé muy liviano, así que es relativamente sencillo doblar la tela en 4 partes. En esta parte del fondo, ayúdate con alfileres porque es muy importante que quede bien doblada. Entonces aquí quedan las 4 esquinas de la tela en esta parte y vamos a rayar o vamos a indicar los radios de la tela en esta parte o en esta esquina, que es donde tenemos el centro de la falda. Entonces recuerda es que aquí en el primer radio vamos a marcar 10,3 centímetros. Ahora lo que vamos a hacer es medir 60 centímetros de aquí, de la base de la cintura hasta allá. Vamos a tomar 60 centímetros porque queremos hacerla un poco más larga que el largo total inicial que queríamos, entonces vamos a tomarla de 60. Este valor de 60 ya tiene el centímetro de costura, entonces solamente es marcar directamente 60 centímetros. Ahora lo que vamos a hacer es poner alfileres por todo el borde de la tela cuando vamos a cortar. Y listo, es momento ahora de cortar. Ahora lo que vamos a hacer es abrir por un lado de la tela donde va a ir metida la cremallera. Entonces lo que vamos a hacer es tomar este lado de la falda, solamente uno, no vamos a tomar los dos, y vamos a abrir con mucho cuidado. Y así es como ya tenemos cortada nuestra falda circular lista para empezar a confeccionar. Queda de esta manera y por acá es donde vamos a unir con cremallera. Entonces ya queda la tela lista para confeccionar. Ahora vamos a ir a la máquina. Lo primero que vamos a hacer para empezar a confeccionar es, vamos a pasar una puntada de tipo overlock por un extremo de la falda y por el otro extremo de la falda.
Vamos a marcar con un lápiz hasta dónde queremos, o sea, hasta dónde va a llegar la cremallera. Yo la voy a poner aquí justo en donde empieza como se junta la cremallera por ese plástico. Entonces voy a marcarla aquí y de la misma manera al otro lado. Ahora vamos a hacer lo siguiente, vamos a coser de aquí hasta la marca en una costura de longitud de 4 y de aquí, y cuando lleguemos aquí vamos a hacer un pequeño remate y vamos a continuar de aquí hasta abajo en una costura normal que hemos utilizado siempre de 3 a un margen de 1.5 de costura. Recuerda que le dimos 3 centímetros en total para la cremallera, entonces vamos a coser a 1,5 centímetros de costura. Listo, entonces para empezar a coser los extremos de la falda circular, en esta primera parte no vamos a coser remate porque después vamos a abrir esta costura. Entonces una longitud de 4 sin remate empezamos a coser a 1,5 centímetros. Ya llegamos aquí al alfiler, quitamos el alfiler, cambiamos a longitud de 3, hacemos 3 puntadas hacia adelante y hacemos un remate. Y continuamos cosiendo hasta abajo. Y aquí abajo sí podemos hacer un remate. Queda la costura de esta manera. Creo que no se ve por el color del hilo. Ahora, ¿qué vamos a hacer? Vamos a abrir estas costuras y vamos a planchar. Aquí ya tenemos las costuras planchadas, abiertas, que se ven de esta manera. Vamos a unir primero la cremallera a los bordes de esta costura. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a abrir la cremallera de esta manera y vamos a unir primero el lado derecho aquí de esta manera, donde los dientes van a quedar en el centro de esta costura donde cosimos, donde unimos la falda por el extremo, ¿cierto? Entonces, ¿qué vamos a poner? Vamos a adherir la cremallera a la tela. Nos podemos ayudar con alfileres. Recuerda que la cremallera debe quedar bien alineada y derecha al momento de coserla, que no quede como desfasada. Vamos a tomar el lado de la cremallera, este lado de la falda o de la costura, donde vamos a coser por todo este filo, puede ser a medio centímetro de costura, y vamos a coser de aquí hasta la parte de abajo de la cremallera. Entonces recuerda que solamente vas a coser esta parte, no vas a tocar la falda, y los dientes deben estar súper pegados al centro. Aquí, cuando ya vamos a llegar a este tope, lo que puedes hacer es bajar la aguja, levantar el prensatelas y subir el tope para que no te vaya a estorbar mucho. Cuando estés cosiendo, bajas el prensatelas para continuar. Puedes terminar con un remate. Ahora lo que vamos a hacer, ya cosimos esta primera parte de la cremallera, ahora vamos a coserlo de abajo hasta arriba de la falda. Lo mismo, abrimos, no vamos a tomar este extremo de la falda, sino que solamente este lado de la costura. Vamos a acomodar, traemos toda la tela para acá, para el lado izquierdo, y solo cosemos la cremallera y la parte del revés de la falda. Listo, ahora lo que vamos a hacer es cambiar el prensatelas por el prensatelas que se usa para coser cremalleras. En este caso yo tengo este, así que voy a usarlo. Quitamos, vamos a ponerlo del lado derecho. Una vez ya tenemos unida nuestra cremallera, vamos a abrir aquí por el centro, por donde hicimos la costura floja.
Listo. Ahora tenemos la cremallera abierta de esta manera. Ahora vamos a tomar el lado izquierdo, vamos a acomodarlo así, para empezar a coser por el lado derecho del prensatelas. Entonces levantamos. El truco para poder coser una cremallera bien con este prensatelas es que la cremallera va a ir por este lado, ¿cierto? Y la aguja va a coser o va a ir la costura por este pequeño orificio del prensatelas. Entonces tienes que primero acomodar que justo la parte de los dientes de la cremallera calce debajo de acá, y te vas a ayudar aplastando o volteando esta cremallera de esta manera. Vamos a dar unas pequeñas primeras puntadas y la idea es que la puntada o la aguja toque lo más cerca a los dientes de la cremallera sin tocar la cremallera. Y para eso puedes ayudarte, por ejemplo, direccionando un poco la tela así, para que puedas coger un poco mejor los estar más cerca de los dientes. Para terminar de coser, lo que puedes hacer es bajar la aguja, levantar el pie prensatelas y subir la cremallera. Este paso siempre es el más difícil y el más incómodo, así que paciencia. Ahora vamos a cambiar de posición el pie prensatelas, entonces lo pasamos al lado izquierdo de esta manera y vamos a coser el lado derecho. Recuerda que los lados del diente de la cremallera deben ir hacia la izquierda y pasan debajo del pie, y la aguja o la costura va a ir por este orificio. Aquí en esta parte lo mismo, bajas la aguja, levantas el pie y subes el tope de la cremallera. Listo, entonces ya quedó nuestra cremallera unida a la falda. Miremosla de este lado, queda totalmente invisible. Ahora lo que vamos a hacer ya es unir la pretina a nuestra falda. Para la pretina voy a utilizar 2 trozos de tela que fue los que me sobraron de cortado la falda circular. Entonces vas a tomar un trozo de tela que mida 5 centímetros de ancho por el largo del contorno de cintura más 10 centímetros. Entonces vas a cortar 2 pedazos de tela exactamente iguales y vas a enfrentar derecho con derecho y vas a coser por un solo lado, por el lado, uno de los lados más largos, a 1 centímetro de costura hasta el final. Vamos a pegar la entretela a la pretina porque esta tela que vamos a usar, como es muy delgada, necesitamos darle un poco de soporte o de rigidez a la pretina. Entonces lo que hice fue cortar una tira de entretela de 3 centímetros por el largo total de la pretina más 3 centímetros. Entonces vamos a pegarla con plancha. Una vez unido la entretela a nuestra pretina, lo que vamos a hacer es, vamos a ayudarnos con la plancha, vamos a doblar de la siguiente manera, con plancha, así, para sentar las costuras. Después vamos a aquí doblar 1 centímetro y por este lado también vamos a doblar 1 centímetro por todo el largo de la pretina.
Y así queda nuestra pretina ya planchada y lista para confeccionar a la falda. Ahora lo que vamos a hacer es abrimos la pretina por el lado del revés y vamos a coser de esta manera. Vamos a abrirlo totalmente y vamos a coser por este lado a 1 centímetro de costura. Recuerda que en la punta vamos a cortar el extremo para que al momento de doblarla quede bien definida la punta de la pretina. Ahora lo que vamos a hacer es esta pretina, vamos a unirla con alfileres a todo el contorno de nuestra falda por la cintura. Ya tenemos unida nuestra pretina a la falda. Ahora lo que vamos a hacer es coser por donde unimos a 1 centímetro de costura. Bueno, en esta parte recuerda que la costura tiene que quedar súper empatada, el extremo de la pretina con el extremo de la falda. Entonces debes acomodar muy bien las telas. Ahora es momento ya de cerrar la pretina. Entonces lo que vamos a hacer es, vamos a meter estas costuras por dentro de la pretina. Este lado de la pretina la vamos a doblar por donde planchamos y justo aquí en el doblez vamos a coser aquí muy pegadito de este doblez. Recuerda que esta parte o el borde del doblez tiene que coincidir con la costura que tiene debajo para que la tape y puedas coser la pretina. En este extremo de la pretina vas a dejar, porque al momento de cerrar la falda vamos a ponerle un broche, para que pueda, un botoncito o un broche para que pueda cerrar la pretina de esta manera. Entonces vamos a dejar 3 centímetros aproximadamente. Y lo que vamos a hacer primero es, vamos a abrir nuestra pretina de esta manera y vamos a medir a partir de aquí del límite izquierdo de la falda. Vamos a medir 3 centímetros, que va a ser el monte para el botoncito de la pretina. Entonces vamos a marcar acá. 3 centímetros es una medida estándar, puede ser 2 centímetros y medio al gusto. Entonces vamos a coser acá. Rematamos. Recuerda que la pretina tiene que estar totalmente abierta. Entonces cortamos este exceso de tela que ya nos queda, que no nos sirve. Y aquí en este lado de la punta vamos a cortar también. Listo, entonces ahora sí ya vamos a cerrar la pretina. Recuerda que las costuras deben ir hacia adentro y coser muy pegadito al borde del doblez de la pretina. Y ahora lo que vamos a hacer es planchar y después vamos a pasar una costura overlock por todo el borde de la falda. Ahora lo último que queda es coser el ruedo.
Para el ruedo lo que vamos a hacer es lo siguiente. Como remallamos el ruedo, lo que vamos a hacer es simplemente doblar por todo el remalle y vamos a pasar una costura recta de 3 milímetros justo por aquí, por el remalle, para que quede bien pisada el doblez, y luego vamos a planchar. Como es una falda circular, entonces va a tomar mucho tiempo coser todo el ruedo, así que paciencia. Por último, lo que vamos a hacer es un ojal acá. Vamos a utilizar un botón, como ya te enseñé en los videos pasados, entonces esta parte la vamos a pasar rápida. Ahora ya solamente falta poner nuestro botoncito y probarla en la modelo. Y así es como queda la falda circular que aprendimos a confeccionar el día de hoy. Es una falda que tiene mucho vuelo y es muy bonita y combina muy bien con una gran variedad de prendas. Miren cómo quedó de bonita en nuestra modelo. Y bueno, esto ha sido todo por hoy. Muchas gracias por quedarte hasta el final. Espero que te haya gustado nuestro contenido. Si tienes alguna pregunta, no dudes en escribirla en los comentarios, suscribirte al canal y seguirnos por nuestras redes sociales que aparecen aquí abajo. Cada semana publicamos contenido complementario en Facebook e Instagram. La otra semana aprenderemos a confeccionar y diseñar una falda envolvente. Así que te espero la próxima semana. Chao. Bueno, entonces, como es una falda circular, quiero que hagas algo como eso para que se vea eso, exactamente, para que se vea el movimiento de la falda circular.